¿Crees que Grabois es la reencarnación de Lenin? No, es la reencarnación de un tremendo pelotudo. Quizá Grabois no sea la reencarnación de Lenin, pero puede que el propio Milei lo sea. Primero que nada, cabe aclarar lo obvio. Milei y Lenin están en las antípodas en cuanto a ideología, pero pese a eso comparten algunas similitudes. Lenin es una de las figuras que más se asocia con el comunismo después de Marx. Esto se debe a que fue el primer dirigente socialista en presidir un Estado-nación. Más concretamente, fue el gobernante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde 1922 hasta 1924, siendo así el primer gobernante en llevar a la práctica las teorías elaboradas por Karl Marx y Friedrich Engels. Justamente ahí radica la importancia que se le ha dado a Lenin desde su muerte hace exactamente un siglo, el haber sido la principal figura que popularizó las teorías marxistas. Démonos cuenta de que el Manifiesto Comunista fue escrito en 1848. Desde entonces existió un periodo de aproximadamente 70 años en el que las ideas marxistas se distribuyeron por todo Occidente. Durante ese transcurso de tiempo se fundaron partidos socialistas en países como Francia, Alemania, España o la propia Rusia. Pero ninguno de estos partidos alcanzó una relevancia importante hasta bien entrada la primera década del siglo XX. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Milei? Pese a que existan antecedentes del libertarianismo desde finales del siglo XIX, no fue hasta la década de los 70 del siglo XX que se comenzaron a conformar partidos políticos orientados exclusivamente dentro de estas características ideológicas. Desde entonces, la mayoría de los países tienen su propio partido libertario, pero todos compartiendo una característica en común. En ninguno de los casos han llegado a ganar una elección a nivel nacional, hasta que llegó Javier Milei y en 2023 fue electo como presidente de Argentina, convirtiéndose así en el primer libertario en llegar a ser presidente de una nación. Desde aquí parte la idea central del video, que no es más que la de reconocer que Milei podría estar ocupando el mismo lugar que ocupó Lenin el siglo pasado, personificando una idea, siendo este último la personificación del socialismo y la figura que más se asocia con dicha facción. Milei podría estar pasando por un periodo similar, encontrándose junto con el liberalismo en un punto de la historia bastante similar al que se encontraba el marxismo hace 100 años, ya que con la llegada de Lenin al poder siguió un periodo de expansión en el que muchas otras naciones, principalmente las colindantes con la Unión Soviética, comenzaron a introducir las teorías económicas marxistas. Ahora, que no hayan funcionado y ahora solo queden 3 países es otro tema. Pero con Milei podría estar sucediendo exactamente eso. Se estaría convirtiendo en el primer referente liberal que llegaría a una gran cantidad de personas y que serviría como difusor de las teorías económicas y filosóficas que originaron Friedman, Rand, Hayek, Sowell y Mises, entre muchos otros, terminando con el periodo de asentamiento de aproximadamente medio siglo por el que también pasó el marxismo en su tiempo desde que Marx escribió su obra a mediados del siglo XIX hasta que llegó un líder de masas como Lenin. Lo mismo pasaría con el liberalismo, que a diferencia del marxismo de inicios del siglo XX de Lenin, este ya se había puesto en práctica antes en países como Chile, donde hoy se pueden ver los resultados de aplicar tales medidas económicas. Pero pese a que el liberalismo haya triunfado en algunos aspectos, hasta la llegada de Milei no hubo una figura fácilmente identificable, con carisma y característica del movimiento. Es precisamente por eso que se ha convertido en una figura tan mediática que en países como Portugal hay partidos liberales donde directamente se pone su nombre en un cartel junto al de Mises, Hayek y Rothbard. O en países como China donde sucede esto. ¿El líder libertario también es una sensación en China? Quizás uno se imagina que sí, pero todos los comentarios deberían ser en contra. Sin embargo, no es tan así. Desde las PASO, que hice un video en las redes chinas, en la opinión pública del gigante asiático se veía como imposible que gane e incluso había muchas voces de dudas de la capacidad del presidente de gobernar. Todo esto cambió después del balotaje. Mira mis mensajes privados. Todos preguntando por Milei o Milei, como se dice en chino. Desde entonces uno se puede meter en las redes sociales chinas, buscar Milei y le aparecen cientos de videos hablando del líder libertario. Y para sorpresa de muchos, un 80% de los comentarios son a favor. Por ejemplo, se ha demostrado que Milei es el salvador de Argentina. ¡Larga vida a Milei! Argentina se levantará. Según las predicciones, en 2024 aparecerá un salvador en el mundo.
es Milei. Incluso esperan que en otros lugares aparezcan más Mileis. ¿África tendrá su propio emperador Milei? Miren todos estos likes, es una locura. Hace 15 años que vivo en China y nunca vi un fenómeno semejante con un líder argentino. La opinión pública ama a Milei. ¿Se imaginan a Milei en China? También la influencia de Milei ha llegado a lugares como Australia, donde el Partido de los Liberales Demócratas ha cambiado su nombre al de Partido Libertario, inspirado por el triunfo electoral de Milei. Mr. President, the political party formerly known as the Liberal Democrats has registered a new name with the Electoral Commission. We are now known as the Libertarian Party. The name change was published in the Sydney Morning Herald and the Daily Telegraph on the 27th of March this year. After a 14-day notice period, the name change was officially gazetted and published in the New South Wales Electoral Commission Register of Political Parties, thus this statement. We were formed as an ideological libertarian party, but the term libertarian at the time was so obscure that we chose the name Liberal Democrats, which sought to promote the idea that we stood for the purest principles of the Enlightenment. We've since had the Ron Paul presidential campaign and the victory of Javier Milei in Argentina, and awareness of libertarianism has grown, and so now is the right step to become a libertarian party. I should also mention, Mr. President, that Como podemos ver, se está convirtiendo en un personaje bastante conocido alrededor del mundo y que está influenciando cambios políticos en otras regiones y continentes, pero llevándolo a un terreno más cercano. Dentro de toda Latinoamérica, este fenómeno ha tenido como primer consecuencia que en lugares como México o Uruguay se funden partidos libertarios o los mismos pasen a volverse más relevantes. Y esto es porque Milei no está creando el mileísmo, que sería una ideología local como lo fue el peronismo en su momento. De hecho, lo más probable es que tal cosa como el mileísmo jamás exista, porque su propia ideología va en contra de personificar al movimiento. Todo lo contrario a lo que pasó con el marxismo del siglo XX, que después se partió en leninismo, estalinismo, etc. Por otro lado, claro que existe un culto a la personalidad hacia Milei. Esto se puede ver desde hace ya bastante tiempo por lo mismo que mencioné anteriormente. Es una figura fácil de identificar, pero a diferencia del mismo efecto causado por Lenin o figuras del comunismo, este culto a la personalidad no se promueve desde el Estado ni con financiamiento público. Pero lo más importante no es comparar el proceso que llevó el comunismo al estrellato hace 100 años y que ahora se está repitiendo con el liberalismo, sino que la concepción de la gente de ambas ideas está cambiando y Milei cumple una función fuera y dentro de la Argentina, como comunicador y difusor de las ideas liberales, convirtiéndolas en algo atractivo para el ciudadano promedio y volviéndolas fáciles de entender. Hace poco tiempo que el libertario está en el sillón de Rivadavia, y aún es algo pronto para pronunciarse sobre algunas de las afirmaciones que hice, pero solo el tiempo dirá si Milei llega a ser un referente del liberalismo, y una vez que deje la presidencia se podrá juzgar si hizo un buen trabajo. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos. Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.